instalaciones de Convive Morelia, una organización dedicada al activismo en beneficio de las personas que viven con VIH-Sida. Y el de hoy estamos con Irene Valdivia, coordinadora de la Red Michoacana de Personas Trans de Michoacán, dedicada al activismo en las juventudes trans. Hola. Sí, muy bien. Bienvenida, Irene. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues, cuéntanos qué es lo que haces tú en tu organización, en tu coordinación. Hemos trabajado ya por 5 años. Lo que hacemos principalmente tiene que ver con acercar a juventudes trans, hombres trans, mujeres trans, personas no binarias, a servicios que usualmente no están a nuestro alcance. Esto surge como un esfuerzo de hablar desde el activismo trans desde puntos que usualmente no ocurrían. Por ejemplo, siempre se hablaba de lo trans desde mujeres trans, adultas y en trabajo sexual. Entonces dejábamos fuera muchas realidades de personas trans que no nos veíamos tan reflejadas en lo que a lo mejor atravesábamos y que no estaba justo en la agenda. Entonces nos juntamos como personas trans. Comenzó como un grupo de apoyo de personas trans, únicamente a juntarnos a hablar de cómo sentíamos, qué pasaba, qué sentíamos que faltaba, qué herramientas teníamos o no. Y luego el grupo creció mucho y teníamos ya esta lista larga de problemáticas que teníamos entre todos. Y luego está la pregunta de qué se hace al respecto de ellas. Y así surge como la división del grupo entre grupos de apoyo, que es algo privado, algo más dentro de la asociación, pero no para lo público. Y al trabajo público solamente, ya tener a lo mejor herramientas para poder platicar con algún funcionario, poder platicar con servicios respecto a qué falta en temas de salud, qué falta en materia de educación, trabajo, seguridad, justicia y demás. Y pues es lo que hacemos actualmente, o sea, ubicamos ya todo hagamos la agenda de juventudes trans, lo que hace falta. Cosas emergentes como estudiantes trans, que es un tema que es nuevo. En este momento las universidades están viviendo su primera generación de estudiantes trans y estamos acercando información con las escuelas sobre qué hacer cuando un estudiante sale del closet como trans, qué pasa con el baño, qué pasa con el pase de lista, qué pasa con los uniformes, qué pasa con espacios que son generizados, algún tipo de actividad deportiva, por ejemplo, qué ocurre con todo esto. Y también, por ejemplo, qué ocurre cuando hay discriminación dentro de una escuela, o cómo prevenirla, cómo responder a ella. Y abarcar una lista de servicios, por ejemplo, si quiero tener una terapia de reemplazo hormonal, con qué médico acudir, con qué endocrinólogo acudir, que ya tenga experiencia con personas trans, con qué psicólogos acudir, con qué terapeutas familiares también acudir, qué ocurre cuando los padres no la aceptan y quieren como entender un poco más lo que pasa con su hijo, con su hija o con su hija. Y básicamente es lo que hacemos. Gracias, Irene. Yo creo que el tema trans, como bien lo mencionas, aunque no es un tema de hoy, o sea, es un tema que también ya tiene su tiempo, pero en cuanto a juventudes trans, yo creo que es un tema prácticamente nuevo, como lo dices. Hablabas de problemáticas. ¿Qué problemáticas se presentan actualmente en cuanto al tema trans? Todo lo que derivó con la pandemia, por ejemplo, el hecho de que jóvenes trans tienen que regresar a su casa porque a lo mejor el trabajo que les tenía una vida independiente más o menos ya no existe por temas de el desempleo en la pandemia, que también creció mucho. Tienen que regresar a un hogar que a lo mejor no da la bienvenida a su identidad y ocurre una detransición. Tengo que negociar si quiero un techo donde dormir y comida en la mesa, tengo que dejar de ser yo y tengo que volver a mi identidad anterior, ¿no? Y con todo lo que esto implica en costes emocionales, hasta en costos monetarios, en caso que tengan que retirar alguna parte de su cuerpo, como quitar los implantes mamarios, por ejemplo, en caso de mujeres trans. El tema de dejar las hormonas también, que tienen un costo médico incluso, porque pues no es como que lo dejas tomar y mágicamente todo se revierte, ¿no? Sino que el cuerpo sí tiene algún tipo de afectación cuando deja de tener hormonas. O el costo de estar viviendo a lo mejor de día de una forma, de noche de otra. Entonces es como un closet estratégico para las juventudes trans, aún más para las infancias trans. Lo que esto puede costar, a lo mejor que en su caso no eran abiertos con el tema, pero a lo mejor sí con amistades dentro de su escuela o alguna actividad extracurricular, y que ya no existe porque ya no es el espacio público, ya es el espacio privado. Entonces esto hemos visto un aumento muy alto de
de depresión en jóvenes trans. Sumado a la violencia, lo que se incrementó este año y el pasado respecto al transodio de grupos feministas radicales. También, o sea, creo que pareciera que hasta se detuvo un poco el odio de grupos pro familia y creció por grupos de feminismo radical. Entonces ya no sabes cómo a dónde acudir, o sea, como que los espacios que se veían seguros parece que ya no son tan seguros y ahora hay que reencontrar todo. Muchas gracias, Irene. Por ejemplo, ahorita lo mencionas que mucha gente retrocedía en sus tratamientos de transición. Muchas juventudes aprovechan como esta independencia que, por ejemplo, que se viven a estudiar a otro lado, a trabajar a otro lado, para transicionar. Entonces, cuando mencionabas, por ejemplo, ahorita en estos casos, que tienen que regresar a sus casas porque no hay escuela, no hay trabajo, tienen que enfrentarse a que sus papás los vean como han cambiado hasta la fecha, y eso les ha traído también problemas a ellos. Sí, pues muchos de hecho ya no tienen casa donde regresar por eso. A lo mejor los que no estaban dispuestas a negociar su identidad, pues ya no, tampoco dijeron, bueno, ya no puedo regresar, porque ya a lo mejor la familia estaba consciente de lo que la persona quería hacer, y al momento de decidirlo hace 2 años, quizá había un panorama diferente, ¿no? Como de, bueno, yo estoy en mi casa, ya trabajo, yo ya, con permiso, ¿no? Solo aviso que va a ocurrir esto y bye. Y ahora es como, oh, pues ahora qué hago, ¿no? Porque ya el plan de vida que teníamos puede que ya no exista. Entonces creo que también la incertidumbre ha sido un coste muy alto para las personas trans. Allí en la red michoacana de personas trans, por ejemplo, tú como coordinadora, ¿qué servicios son los que se brindan ahí? Por ejemplo, ahorita que estamos aquí con Vivo, ya lo mencionaba Juan, que ellos dan pruebas de detección, que dan apoyo emocional, que dan terapias. En cuanto a tu labor como activista de las personas trans, ¿qué es lo que brindan ahí en esta asociación también de personas trans? Hacia dentro del grupo está la contención emocional, que es lo principal y creo que es lo más, lo que es continuo, vaya, ¿no? El solo hecho de fomentar, crear lazos hasta afectivos entre personas trans, eso ya es quizá lo más influyente que tenemos, porque siempre estábamos solos. Encontramos que el sentimiento de soledad era una constante, entonces trabajamos sobre eso, en crear amistades, de ahí han surgido personas que ahora viven juntas, que trabajan juntas, personas que se mudan a otro lugar pero juntos, o sea, ya hay como redes mucho más sólidas de apoyo, ¿no? Creo que es lo principal. Por otra parte, orientación respecto a trámites, por ejemplo, el cambio de nombre y género en documentos y todo lo que sigue después, ¿no? Como corregir temas de la escuela, como corregir temas en el trabajo, en el banco, etc. También lo acompañamos cuando hay un tema de discriminación respecto a que no me aceptan mi nueva acta de nacimiento, no me hacen válida mi INE, etc. ¿Qué pasó con mi escuela? Y ya que mencionábamos de esta red de servicios respecto a con qué endocrinólogo va a acudir, con qué psicólogo va a acudir o psicóloga, con qué espacios pueden ser más seguros simplemente, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el tema trans, yo tengo amigas que se consideran trans, mujeres, y yo, incluso para mí que soy homosexual se me hace un poco complicado tratar a este género, porque siempre siento como que a veces no sé si me estoy refiriendo de la forma correcta, no sé si lo estoy diciendo bien. Tú como activista, ¿qué consejos das, por ejemplo, para referirse a tratar este tema tan solo así? Yo creo que es tema de esta atención. Si dudas de una persona, sea respecto a su pronombre, basta con escuchar a veces cómo se refiere a sí misma y ya vas a poder como dar pistas, ¿no? En caso de las personas trans binarias, a lo mejor es muy fácil porque usualmente damos pistas con nuestro aspecto, ¿no? Con lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, usualmente conmigo no ha sido necesario que la gente me pregunte mi pronombre porque siempre queda por default. Pero eso aplica únicamente con hombres trans y con mujeres trans. Pero no todas las personas trans son binarias. Entonces creo que nunca está de más preguntar, oye, la forma correcta de referirme a ti es esta, como en femenino, en masculino o en neutro. Incluso personas trans que tienen pronombres que son como salteados. Como a veces, por ejemplo, a veces neutro, a veces masculino. Entonces es como cosa de atención. O sea, puede ser quizá complicado al principio ok, tu pronombre es masculino y neutro, tengo que estar como atenta sobre en qué momento es cada uno. O si ambos están bien, pues a lo mejor puedo saltearlos. Intercalarlos. Ajá, o sea, creo que poco a poco es tema de práctica, ¿no? Ya en cuanto
estás con la persona y aceptas su identidad y la abrazas, te vuelve como muy natural, ¿no? O sea, creo que si te quedas con la idea como de, es que se ve como mujer, entonces como se ve como mujer, para mí es mujer, entonces estoy pensando en que es una mujer con pronombre masculino o con pronombre neutro, ¿no? Creo que es el obstáculo principal, es más nuestro que de la persona trans. El momento en que renuncias a la idea y deja de ser la persona que se ve como mujer, entonces una mujer con pronombre neutro, sino la persona que ajena a su aspecto es una persona con un género neutro, su pronombre es neutro. O sea, en cuanto la identidad se reconoce, se vuelve muy natural el hecho de reconocer su pronombre. Creo que esto es el consejo principal. Y sí, creo que la atención es como lo más importante, ¿no? Lo más común es encontrar con personas transbinarias, somos quizás los que tenemos más, pues, más números en este momento. Y sí, o sea, en la mayoría de los casos vas a encontrar personas trans que nuestra misma socialización te va a dar pistas de cómo tratarnos. Y creo que no pensarnos como un género aparte. Es como el consejo también, ¿no? No como de no están las mujeres y las mujeres trans, no están los hombres y los hombres trans, ¿no? Somos mujeres que algunas somos trans. Hay hombres que algunos son trans. Y hay personas no binarias que son trans. Creo que sería como el consejo. Mencionas, por ejemplo, el género no binario y el género trans como si estuvieran de la mano en muchas ocasiones. Trans es como un término sombrilla que cubre varias identidades, entre ellas la no binaria. Lo no binario no siempre está dentro de lo trans, hay veces que sus activismos lo posicionan distinto y que a lo mejor creen que tienen o consideran que tienen una lucha distinta. Hay veces que se cruza, hay personas trans que son no binarias que tienen experiencias que atraviesan mucho, por ejemplo, temas de reemplazo hormonal o cirugías que también tocan con personas trans que somos binarias. Hay veces que no. Entonces, como que todo el tiempo están como encontrándose, pero no siempre están juntas. Yo, bueno, lo que veo también en redes sociales, yo creo que este año y una parte del otro creo que es el año de las personas trans. O sea, lo he visto como que ha estado mucho en temática, ha estado como muy vigente en todos lados. ¿Cuál es la agenda, bueno, tú que estás como más de lleno en el tema, cuál es la agenda del 2021? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué falta por hacer? Creo que aquí importa mucho justo que esté esta bandera al fondo. Si notan los colores que están también, que representan la piel, ¿no? La negra y la café. Justo porque creo que es implicado de una agenda trans, porque somos personas trans en contextos tan distintos que a lo mejor lo que yo veo relevante, otra persona trans no lo ve relevante. Quizá en mi caso el tema de identidad de género fue algo que yo requería y que sí me benefició en un contexto que soy una mujer trans que vive en una capital de un estado, que es universitaria, que tiene como a lo mejor un contexto familiar no tan complicado, con un contexto también laboral no tan complicado, con un contexto de amistades muy sólido, vaya. Pero personas trans, pienso mucho cuando fuimos a Zacapu, donde las mujeres trans se viven todavía en este intermedio entre la identidad de hombre gay y mujer trans. Ahí no está tan desdibujada, como a lo mejor aquí sí está como tan tajantemente de no soy un hombre gay, soy una mujer trans. Y para ellas era como un fluido de a veces estoy como entre la identidad, soy un hombre, soy una mujer y soy gay o soy trans. Entonces no tenía sentido para ellas recibir un cambio de nombre y de género porque les era un obstáculo principalmente, ¿no? O sea, a lo mejor para ellas su herramienta era poder vivirse como hombres durante la tarde, durante la mañana, era un trabajo formal, y de noche poder vivirse como mujeres. Entonces varía muchísimo en eso. Creo que por eso es peligroso hablar de una agenda trans. A lo mejor sí hay derechos que queramos tener sobre la mesa en general para quien pueda tomarlos, el tema de identidad de género es el principal, porque es un derecho que es puerta. O sea, ese derecho te abre a más derechos que puede haber, por ejemplo, el hecho de tener una escuela que te reconozca con tu nombre y género, que eso te da acceso a un uniforme, a un sanitario, a un equipo deportivo, por ejemplo, te da derecho a una beca, te da derecho a espacios, vaya, ¿no?, de género. En el trabajo también, todo lo que ya mencioné, en temas de acudir con un médico, temas de votar, por ejemplo. Por otro lado, el acceso a la salud, creo que es muy importante, el hecho de que haya un protocolo que ya se aprobó a nivel nacional desde 2016 o 2017, si no me equivoco, que tiene que ver con cómo mantienen el IMSS o el ISSSTE, pero que aún no se ejercen. Entonces todavía
nos siguen pidiendo que renunciemos al IMSS o al ISSSTE y nos mudemos a Ciudad de México para acudir a Clínica Condesa a tratarnos hormonalmente ahí. Entonces pues no es viable para cualquier persona tener que moverse de un estado a otro solamente para que le den hormonas. Hay quienes lo hacemos, que tenemos que caer en un turismo médico, y hay quienes no pueden hacerlo, ¿no? Pero que lo necesitan. Entonces creo que por ese lado acercar el derecho a la salud, que está centralizado en este momento, a todo el país, creo que sería una buena oportunidad. Por otro lado, el tema de seguridad. México ocupa el segundo lugar en América Latina en crímenes de odio a personas LGBT, particularmente mujeres trans y mujeres trans racializadas. Entonces, por otro lado, también hay que combatir el discurso de odio, hay que combatir el hecho de que las mujeres trans trabajadoras sexuales en este momento tenemos una esperanza de vida de 35 años. Comparada con el nacional, que son 70 años, me parece, 75 años. Entonces es la mitad de esperanza de vida mexicana para mujeres trans trabajadoras sexuales, que somos la mayoría de las mujeres trans que estamos en general. No pocas mujeres trans están fuera del trabajo sexual o tienen oportunidades laborales más allá de ello. Entonces hay muchísimo que hacer. Como yo creo que en todos los temas, por ejemplo LGBT, pero en este caso también mencionas a las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual. En cuanto a ellas, también yo he visto como que las han polarizado, o sea, como si ustedes no, pero también son mujeres con, al fin del día, con derechos. ¿También se les da apoyo ahí con ustedes o es otro tema, o sea, otra área aparte? Cualquiera se puede acercar. O sea, en realidad no tenemos como un criterio como de tú sí, tú no. Es una persona trans, entras en las personas que nos interesa apoyar. Lo que es verdad es que hay grupos de trabajo sexual que están ya organizados, que tienen ya sus propias dinámicas y que a lo mejor es más cómodo para ellos acercarse en grupos que ya están dedicados al tema de trabajo sexual que con nosotros. Porque a lo mejor no... Es una brecha tan grande entre estudiantes trans con personas trans en trabajo sexual que parecen mundos diferentes. De repente el lenguaje es distinto, la forma de percibirse es distinta y hasta parece como que no hablan de la misma experiencia, ¿no? Que vivimos ser trans de formas tan distintas que cómo se describe el otro o la otra no hace sentido de este lado tampoco y al revés. Entonces creo que el desafío es poder encontrarnos con estas diferencias lingüísticas, epistemológicas, ontológicas, que pues hay que abrazar y reconocerlas, pero que sí, cualquiera puede hacerlas. En cuanto a discriminación, ¿cómo ves el tema ahorita de la discriminación en cuanto a las personas trans, o sea, ya sean hombres, mujeres, no binarios? Depende mucho cómo te veas, por ejemplo. Existe este término que se llama pase, que es cómo te leen en la calle, ¿no? Si te leen como una persona cis, o sea que no eres trans, es más fácil caminar tranquilamente por la calle. En este caso, en mi caso, y más en cubrebocas, pues paso muy desapercibida por la calle hasta que hablo. Entonces, en mi caso ya casi no hay discriminación en la calle. O por lo mejor sí puede haberla al momento de que se revela que soy trans y que quiero entrar a algún servicio, por ejemplo, ¿no? Que es algo muy sutil para mí, ¿no? Hay personas trans que sí, continuamente son discriminadas, que a lo mejor les rechazan al momento de entrar a una escuela, que ocurre mucho con infancias trans, porque el derecho a identidad de género no está para menores de edad. Entonces tenemos en este momento niños y niñas trans que no pueden entrar a una escuela, porque la escuela no quiere aventarse el paquete de tener un infante trans. No tener que negociar a qué baño lo dejo entrar, a qué equipo deportivo lo dejo entrar, con qué uniforme va a usar. Entonces prefieren como de no, aquí no. Los infantes trans, creo que lo principal es que no haya acceso a educación, porque la escuela no quiere que estés ahí. En mayores de edad trans, el tema de pues, negociar la identidad con el profesor en la universidad, que puede ser que a lo mejor te dice que sí, a lo mejor te dice que no. El tema de el trabajo, que quizá no quiere aventarse el paquete de poner a la mujer trans en el mostrador. Creo que la pregunta aquí es cuántas veces una persona trans nos ha atendido en un taxi, en una tienda, en una carnicería, en un mercado. Creo que fuera de una estética, fuera de una florería, fuera de una mujer trans que trabaja haciendo rutinas para 15 años, no estamos en ningún lado. Pareciera eso, ¿no? Entonces creo que eso habla de toda la brecha laboral que hay todavía que romper con personas trans. Quizá con hombres trans que tienen una terapia hormonal, lo que les beneficia mucho es que las hormonas son muy fuertes en su caso, la testosterona.
Entonces pasan muy desapercibidos porque cambian muchísimo más que las mujeres trans. La voz cambia, por ejemplo, ¿no? Y simplemente con que esté la voz y haya vello facial son dos códigos de género que son muy fuertes. Entonces, hay barba y voz grave, es hombre. Punto, ¿no? Nunca nadie más lo cuestiona. Caso de mujeres trans, pues la voz no cambia, la altura no cambia, no cambian como estructuras óseas, ¿no? Entonces, a lo mejor, si eres muy alta, si eres muy corpulenta, si eres con una voz muy grave, por ejemplo, pues ocurre la discriminación todo el tiempo en el espacio público y eso te puede poner en lugares de riesgo. Bien, Irene, pues ya prácticamente para terminar, pues no sé qué quieras compartir, algo que se me haya pasado. Este video va a haber muchísima gente. Yo creo que solo decir que nos escuchen, que busquen a personas trans, hay personas trans escribiendo, que hay personas trans pensando. En este momento creo que hay un esfuerzo muy alto por silenciar las voces trans que están denunciando la transfobia de donde sea que venga. Pienso en cómo este gran medio nacional silenció a la periodista Laurel Yeye, a Laurel Miranda, por denunciar la transfobia de grupos feministas radicales. Afortunadamente hubo mucha solidaridad en medios LGBT, particularmente en Republicano, nota que este medio bajó, pero eso por un lado, ¿no? Pero también acoso hacia mujeres trans que están pensando, ¿no? Pienso por ejemplo en Shivon Guerrero, pienso en ataques a personas trans mediáticas como Felipe Pastrana, pienso pues vaya como en esta presión que hay para tapar la ley Agnes en Puebla, que recibe su nombre por Agnes Torres, ¿no? Por una mujer trans activista que fue asesinada en Puebla con un crimen de odio que fue brutal. Y que se está silenciando esto, ¿no? Que el legado de vida de esta mujer trans que fue brutalmente asesinada en Puebla era esta ley, ¿no? Que este fue su sueño de vida y que estamos sacando de discusión a Agnes y su trabajo con la excusa de borrado de las mujeres, poniendo a las mujeres trans como antagónicas y de hecho sacando de toda la discusión a los hombres trans. Entonces creo que hay un borrado de personas trans, hay un esfuerzo muy fuerte por silenciarnos, entonces creo que sería lo principal, ¿no? Escuchen personas trans, léanos, escuchen qué estamos pensando, qué estamos haciendo, búsquenos y creo que ya es lo que quiero compartir por ahora. Bueno, pues que están al final del día, están compartiendo espacios con todas las demás gentes, están presentes con nosotros. Pues muchísimas gracias Irene Valdivia. Pues yo creo que me llevo 3 cosas: observar siempre, preguntar incluso y respetar. Yo creo que es lo importante que me compartió en estos momentos Irene. Y pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Irene Valdivia, coordinadora de la Red Michoacana de Personas Trans de Michoacán. Pues muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias.